las propiedades de la potencia me van a servir para un poquito más adelante cuando tengo que multiplicar o dividir. Vamos a comenzar con sumas y restas de números complejos. Son pasos simples, pero tenemos que recordar cómo se hacen cada uno de esos pasos. Entonces, vamos a empezar con sumas y restas. Según las definiciones, los números reales y los números imaginarios se tienen que resolver por separado. Entonces, supongamos que yo necesito sumar estos dos números complejos, ¿sí? Los complejos se ponen con una letra Z y un subíndice. Entonces, Z sub 1, Z sub 2. Entonces, supongamos que yo quiero hacer esta operación, Z sub 1 más Z sub 2. Lo único que tengo que hacer es ordenarlo en forma vertical para no perderme. Si no, también lo puedo hacer en forma lineal, pero algunas veces me es más complicado porque algunas veces aparecen muchos más elementos. Fíjense, 4 más 2i más 3 más 9i. Entonces acá, real por un lado, imaginario por el otro. Entonces, 4 más 3, 7, ¿sí? 9 más 2, 11i, ¿sí? 11 imaginario. Este sería el resultado final. Fíjense que lo único que estoy haciendo acá es agrupar reales por un lado, imaginarios por el otro. Solamente para que ustedes vean que no es tan difícil sumar o restar complejos. Vamos a utilizar los mismos complejos, pero para hacer una resta. Z sub 1 menos Z sub 2, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer acá es aplicar una resta entre estos dos. 4 menos 3 es 1, ¿sí? Y 2 menos más 9, yo lo que puedo hacer es, en forma matemática, visualmente, lo puedo resolver. Pero si no recuerdan cómo se hacía esto, era 2 menos más 9. Fíjense que el 2 es el de arriba, el menos es el de la operación general y el más 9 es el del complejo que está abajo. Entonces acá, como hay doble signo, menos por más, entonces me va a quedar menos. Si a 2, ¿se acuerdan en primer y segundo año? Si a 2 le saco 9, ¿cuánto me queda? Menos 7 imaginario. Significa que ahí obtuve otro resultado utilizando una resta de números complejos. También puedo ver ejercicios de esta manera, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer acá es suprimir paréntesis, ¿sí? Si estos son, tienen que acordarse lo que hacíamos en segundo año cuando había adelante de un paréntesis un signo más o un signo menos. Vamos a recordarlo. Si adelante de un paréntesis hay un signo más, todo lo que está adentro se mantiene con el mismo signo. Y si adelante de un paréntesis hay un signo menos, todo lo que está adentro se coloca en su opuesto. Significa que pasa de más a menos o de menos a más. Entonces, sabiendo esto y recordando, entonces, ¿qué pasa? Acá delante de este paréntesis hay un signo más. Entonces va a quedar lo mismo. Va a quedar 4 más 3i. Pero delante de este paréntesis hay un signo menos. Entonces, todos los elementos que están dentro del paréntesis cambian de signo, van a su opuesto. Si este era 2 negativo, va a quedar 2 positivo. Y si este es 5 positivo, va a quedar menos 5 y yo lo tengo que ver de esta manera. Al ver esto, tengo que utilizar la propiedad de los números complejos. Real con real, imaginario con imaginario. Entonces, fíjense, real con real, 4 más 2, 6, ¿sí? Y imaginario con imaginario, ¿sí? Entonces yo lo único que tengo que hacer es a 3 sacarle 5. 3 menos 5 es menos 2i. Y me va a quedar un número complejo. Acuérdense, el complejo siempre está formado por una parte real y una parte imaginaria. Si la parte real no está, ¿sí? O sea, si yo tendría que poner esto, algunas veces el número real me da 0. Entonces tengo un número, supuestamente un número imaginario puro. Pero la parte real está, aunque no se vea, es un 0. Entonces, siempre tienen que recordar que siempre tienen que haber dos términos, porque después, un poquito más adelante, vamos a poder graficarlo esto. A partir de ahora vamos a ver la multiplicación de dos números complejos, ¿sí? Entonces, en el anterior, en la suma y la resta, teníamos que solamente ordenar reales con reales, imaginarios con imaginarios. Pero ¿qué pasa en la multiplicación y en la división? En la multiplicación y la división se tiene que hacer como si fuera una propiedad distributiva, todos contra todos. O sea, los elementos del primer paréntesis multiplicado por todos los elementos del segundo. Entonces tengo que hacer lo que hacíamos en tercer año con polinomios. Entonces, 3 por 4, 12,
¿sí? 3 por menos 5, entonces es menos 15 y acuérdense que estoy multiplicando el 3 por el menos 5 y el i se va a mantener porque es un número imaginario. Y vamos con la otra parte. Si yo tengo acá 4 por 2, 8, ¿sí? Más por más es más, pero como hay una incógnita, o sea, no una incógnita, un número imaginario, entonces me va a quedar 8i. ¿Bien? Y después con el último elemento, y ahí van a saber para qué sabemos la potencia, 2 por 5, 10. ¿Bien? Y más por menos, menos. Pero si yo tengo una i acá y una i acá, es como hacíamos en tercer año cuando teníamos dos incógnitas iguales. ¿Se acuerdan? X por x me va a quedar x a la 2. ¿Por qué? Porque estoy sumando los exponentes. Si había una multiplicación, los exponentes se sumaban. Y si había una división, los exponentes se restaban. Entonces, en este caso, i por i, ¿sí? Me va a quedar i. Pero fíjense que arriba de esta i y de esta i hay dos unos que están escondidos que no se ven. Entonces, 1 más 1 es 2. ¿Bien? Ahí ya llegué a un resultado que no está terminado. Acuérdense lo que le dije recién. Todos los números complejos tienen que tener una parte real y una parte imaginaria. En este lugar hay 4 elementos. Entonces voy a tener que seguir resolviendo. Para seguir resolviendo tengo que unificar los que tengan la misma base de incógnita. En este caso, i son iguales. Esta no. Esta i al cuadrado no puedo resolverlo con esto porque esto está al cuadrado. Entonces, esto va a quedar 12 y ahora resuelvo. Debo 15, pago 8, entonces voy a deber 7 imaginaria. Y acá es la parte de para qué me sirven las potencias de los números, ¿sí? Entonces, acuérdense que, fíjense, yo tengo i al cuadrado. En este caso, i al cuadrado, si busco, es menos 1. Entonces, el 10, ¿qué le está haciendo a la i? Lo está multiplicando. Entonces, voy a tener que hacer menos 10 multiplicado por menos 1. ¿Bien? Al tener menos 10 por menos 1, 10 por 1, 10, ¿sí? Y menos por menos me va a quedar más. ¿Bien? Siguen habiendo 3 elementos acá. Entonces necesito agrupar 2 más que están en el mismo campo numérico. En este caso, 12 y 10. Entonces, 12 más 10, 22. Y el menos 7i va a quedar totalmente individual. Y volvió a quedar un número complejo. Todas las multiplicaciones van a quedar reales, números reales, más números imaginarios. Bien, con lo visto anteriormente, entonces ya podemos tratar de resolver estos dos ejercicios con números complejos, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta que la lista la pueden tener siempre a mano. Esta lista para que ustedes puedan resolverlo, las potencias, cuando me aparecen números con la multiplicación y división, ¿sí? Entonces, hasta ahora vamos a hacer multiplicación solamente, la división va a ser otra clase porque lleva un poquito más de tiempo. Entonces yo lo que necesito es que ustedes copien estos dos ejercicios y los pueden resolver, ¿sí? Pongan pausa y cuando volvamos vamos a ver si ustedes lo hicieron bien y lo vamos a hacer entre todos para que ustedes puedan comprenderlo. Muy bien, ejercicio A. Propiedad distributiva, entonces todos los elementos de uno contra los elementos del otro paréntesis. 4 por 2, 8, 4 por 3, i, me va a quedar 12i. Bien, i por 2 significa que acá delante de esta i hay un 1 escondido. Siempre hay un coeficiente que está acompañando a una letra. Entonces, 2 por 1 es 2, ¿sí? Y entonces va a quedar 2i. Y más por más es más. Y después el último término es 3 por 1, es 3, ¿sí? Y por i va a ser i al cuadrado, porque estamos sumando los exponentes. Y como utilizamos todos signos positivos, me va a quedar acá. Cuando tengo acá, siempre los dos que están al centro los voy a tener que unificar. Entonces me va a quedar 8, 12 más 2 me va a quedar 14i, ¿sí? Y este i al cuadrado, voy a buscar en mi lista, entonces me va a quedar menos 1. 1 por 3 va a quedar 3, más por menos me va a quedar menos 3. Como todavía siguen quedando 3 elementos, tengo que unificar el 8 con el menos 3. Entonces me va a quedar 8 menos 3, 5, más 14i. Terminó el ejercicio y así tendría que quedar. Ustedes lo pueden hacer cuando llegan i por i al cuadrado, saben que se va a transformar en menos 1. Pero háganlo por paso para no perderse por ahora. Muy bien.
Este pequeño video es para dar la introducción a números complejos, donde solo vamos a ver suma, resta y multiplicación. Más adelante vamos a ver otros videos donde vamos a aplicar la división de números complejos, que tenemos que ver todo lo que aprendieron en cuarto y en quinto año, ¿sí? Con estas clases con esta clase de video van a ir acompañados por un PDF con teoría escrita para que ustedes puedan copiarlo en sus carpetas y sacarse algunas dudas. Más adelante vean primero los videos, compréndanlo, vean las definiciones y dentro de 2 o 3 días les mandaré una actividad para que puedan empezar a realizarlo en sus carpetas, ¿sí? Necesito que se conecten casi todos para que pueda tener calificación. Y bueno, cualquier duda consulten, no tengan vergüenza en mandarme algún mensaje si no entienden, así nos ayudamos entre todos. Bien, lo único que les pido es cuídense y ante cualquier consulta aquí estoy para ayudarlos. Gracias.